Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a este taller sobre alfabetización inicial. Y sí, porque es sumamente importante el rol del docente, pero principalmente el rol del estudiante en esto de aprender a leer y escribir. Quiero empezar contándote que tanto la lectura como la escritura son dos procesos diferentes, pero procesos naturales en fin. ¿Sí? Esto quiere decir que inevitablemente los niños, cada uno a su tiempo, cada uno con su distinto ritmo de aprendizaje, va a adquirir la lectura y la escritura. Dependerá de varias cuestiones, de varios factores, como por ejemplo la motivación que cada niño tenga respecto a el acercamiento a la lectura y a la escritura, y por otro lado, qué tan lectores y escritores activos sean sus padres o los familiares con quien el niño viva, ¿sí? Por otro lado, es sumamente importante evitar comparaciones entre los niños. Por ejemplo, ¿qué pasa que mi hijo no está leyendo ni escribiendo y el tuyo sí? ¿Por qué el mío va más lento? ¿Por qué no pudo terminar la tarea? No, las comparaciones son odiosas y la verdad es que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje. Va a aprender a su tiempo y lo va a hacer, ¿sí? Porque para llevarles tranquilidad es sumamente importante que sepan que todos los niños, digamos, rodeado de palabras, de textos para leer, van a leer y a escribir seguro. Por otro lado, si sos docente, es sumamente importante que aquietes las ansiedades de las familias, ¿sí? Las familias se van a acercar a la escuela a preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que pueden hacer para ayudar al niño a acercarse más a la lectura y a la escritura, y es sumamente importante que el docente le pueda dar herramientas, pero por sobre todo darles tranquilidad de que ese niño va a lograrlo. Ahora sí, quiero compartir pantalla para comenzar este taller de alfabetización, ¿sí? Ahí estamos. Muy bien. Tips para enseñar a leer y escribir, para acercar a estos niños a la lectura y a la escritura, que es sumamente importante que uno de los tips que les doy ahora es que les ofrezcan a los chicos consignas diferentes, ¿sí? Para sacarlos de una estructura lineal de su pensamiento. Por ejemplo, una actividad puede ser lee y uní, otra actividad puede ser lee y dibujar, otra actividad puede ser dictado gráfico, es decir, hacer el dibujo y que los chicos escriban el nombre de ese objeto, ¿sí? Ir variando las consignas, ¿sí? Primero, lo más importante es comenzar a reconocer y a escribir el propio nombre para poder luego escribir el de los demás. Leer en voz alta e ir señalando la lectura con el dedito, ¿sí? Ir acompañando la lectura del dedo. Recortar letras de diarios y revistas, el reconocer letras, el reconocer cómo suenan esas letras cuando se unen a otras, es sumamente importante. Y de paso, estamos trabajando el recortar que tiene que ver con la motricidad fina. Jugar a la lotería de letras, esto también estimula mucho la atención y la concentración. Escribir letras en harina, arena o sal, también con el dedo. Esto es una práctica Montessori sumamente significativa también para comenzar el trazado de letras, partiendo de una motricidad un poquito más, no tan fina, ¿sí? Jugar con canciones, y cuando yo digo jugar con canciones, tiene que ver con que las canciones tienen una estructura conocida para ellos, son textos que se saben de memoria, y además hay fragmentos que se repiten. Escribir en situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, hacer la lista para poder ir al supermercado. Realizar dictados, distintos tipos de dictados, inventar rimas, y ahí vemos cómo terminan esas palabras. Jugar al ahorcado para ir reconociendo letras,
¿sí? Y luego cuando vamos armando las palabras, cómo esas letras suenan juntas, ¿sí? Un poquito de conciencia fonológica también, porque si hay algo que yo considero es que no hay un solo enfoque, un solo método de enseñanza de la lectura y de la escritura, sino que una muy buena combinación de todas puede hacer un éxito en el aprendizaje de los niños. Algo sumamente importante es armar en el aula un muy buen ambiente alfabetizador. ¿Y con esto a qué me refiero? Vamos a hacer una distinción entre decorar el aula y entre armar un ambiente alfabetizador. Decorar el aula yo lo puedo decorar con flores, con banderines, con un cartel que diga bienvenido, pero el ambiente alfabetizador va a funcionar como una fuente de información segura donde los niños van a ir a consultar cada vez que tengan alguna duda respecto de la lectura y la escritura de ciertas palabras. Por ejemplo, lo primero que hacemos es el abecedario, ¿sí? Recortamos cuadrados del mismo tamaño, del mismo color, y vamos a dibujar las letras del abecedario en cada uno de esos cuadraditos en letra mayúscula de imprenta. Eso es lo que va a quedar armado en el aula. Junto con ellos van a ir armando lo que viene a continuación, que es, por ejemplo, debajo de cada letra, los niños van a poner el cartel con el nombre, ¿sí? Bien, según cómo empieza el nombre. Fíjense que los carteles son todos del mismo color y del mismo tamaño y están escritos con letra mayúscula de imprenta. Es fundamental, ¿sí? Bien, el otro resto de palabras que no son nombres pueden tener que ver con palabras que surgen en el contexto cotidiano del aula o bien de textos que se van leyendo. Y son palabras que forman parte, por ejemplo, si están leyendo cuentos con brujas, palabras que forman parte del mundo de las brujas, ¿sí? Que puede ser escoba, caldero, gato, el gato negro, ¿no? Sombrero, lunar, ¿se entiende? Luego, algo sumamente importante es armar el horario y el calendario, ¿sí? El calendario que yo sugiero que se arme mes a mes porque así aparece bien grande los números, los días de la semana y el mes al que hace referencia, ¿sí? Fíjense que el calendario puede ir del 1 al 31, ahí también podemos trabajar el tema de los meses del año y cuántos días tienen cada uno de los meses, los días de la semana, ¿sí? Y en el caso del horario puntual de clase, completar con ellos las horas especiales que van a tener en esos días, ¿sí? Vamos a trabajar el número cardinal en el calendario 1, 2, 3, 4, 5 de marzo y con el horario vamos a trabajar los números ordinales, primera hora, segunda hora, tercera hora, ¿sí? El calendario nos puede servir para identificar el número anterior y posterior. Por ejemplo, si hoy es 4, ayer que fue 3, mañana que será 5. Si hoy es jueves, el próximo jueves, ¿qué día será? Entonces saben que le tienen que sumar 7, porque hay 7 días, será 11, ¿sí? Si hoy es 4. Bien. Luego vamos a trabajar, si hoy es jueves, ayer que fue miércoles, mañana que será viernes, y después del viernes que vienen sábado y domingo, que son los días que no venimos al cole porque corresponden al fin de semana, ¿sí? Eso lo podemos trabajar como una actividad habitual dentro del aula. Y lo mismo vamos a hacer con el horario de clase. El horario de clase me va a servir también para marcar una rutina. Por ejemplo, si me remito al día lunes, primera y segunda hora van a estar un ratito con la seño. Vamos a trabajar con numeritos, ¿sí? Luego va a tocar un timbre que me va a indicar que hay recreo. Luego del recreo seguimos con la seño un ratito más y vamos a hablar sobre animalitos, ¿sí? Viene otro recreo y llega el profe de música y después viene el profe de educación física. Y después ya nos queda un ratito muy chiquito y nos vamos a casa.
Entonces, marcarles la rutina del día apenas comienza la mañana, al chico le da tranquilidad, seguridad, confianza, ¿sí? Bueno, algo que sirve muchísimo y que si empezamos a trabajar de chiquitos, nos va a servir para trabajar de más grande el cumplimiento y la responsabilidad en las tareas, organizar el estudio y demás, es el planificador mensual o semanal. A mí me gusta cuando son chiquititos hacerlo semana a semana, ¿sí? Entonces podemos poner que esta semana tenemos un trabajito, tenemos un cumpleaños, tenemos un trabajito con nota, va a venir la autora de un cuento a narrarnos la historia, nos viene a visitar un titiritero, ¿sí? Vamos a ir anotando y esto también le va a dar seguridad a los chicos porque ya conocen lo que va a venir y nada los va a sorprender, ¿sí? Bien. Y luego el cartel de cumpleaños que me va a dar el conocimiento de los meses que componen el año, qué meses no vamos a clase porque son vacaciones de verano, qué meses son vacaciones de invierno, ¿sí? En el caso de los países que son distintos a lo que es Latinoamérica, el sur, eh, qué meses son los que no vamos al cole porque tenemos vacaciones de verano y qué meses son las vacaciones, qué semana corresponde a las vacaciones de Navidad, ¿sí? O en qué mes se dan. Bien, y ahí vamos a completar con los nombres de cada uno. Este puede ser una primera actividad con los nombres. Escribir el nombre y cada uno va a ubicarlo en el mes que cumple años, ¿sí? Con el día. Otras cosas que pueden formar parte del ambiente alfabetizador es poner las palabras mágicas para trabajar valores con los chicos, ¿sí? El decir buen día, permiso, perdón, por favor, me podrás prestar, gracias. Es importante que si bien son cuestiones que se tienen que trabajar en casa, también en la escuela se tomen y se refuercen, ¿sí? Y el panel de asistencia, que volvemos a trabajar con el nombre propio de los chicos. Fíjense que en ese caso está hecho de una manera súper creativa, que son con broches o con pinzas de colgar la ropa. Y ahí tiene la foto de cada nene. Si esto es para a nivel inicial, yo digo que sí, foto sí. Pero si es para primer grado o sala de 5, yo diría sin nombre, perdón, sin la carita, con solo el nombre, ¿sí? Y entonces con el panel de asistencia no solo vamos a trabajar el nombre propio, sino quién vino, quién no vino, cuántos somos en total, cuántos faltaron y entonces cuántos somos respecto a eso, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a poner un poquito más teóricos y vamos a hablar acerca de qué saben los niños sobre la escritura. Y Emilia Ferreiro plantea la existencia de 3 niveles sucesivos en el proceso de aprendizaje de la escritura. El primer nivel, que se da desde muy chiquititos, es la diferenciación entre el dibujo y la escritura, ¿sí? Quizás para el dibujo hace un garabato y para la escritura hace algo un poquito más lineal, ¿sí? Y cuando uno les pide que les digan qué dice ahí, ellos pueden hacer referencia a qué. Por ejemplo, en la parte de arriba pusieron el título. Ya saben que el título se diferencia del resto del texto. Y lo otro, fíjense que es sumamente coherente, si bien no es escritura, no es una escritura convencional, se quiere expresar. Y todo eso que escribió ahí dice, era un dragón muy, muy grande que se comía a las personas. Lo mataron y no se comió a ninguna más. La maestra lo normaliza por debajo, ¿sí? No le dice que esto está mal, no le dice que ahí no dice nada, no lo tacha, ¿sí? Lo normaliza debajo. Y siempre las apreciaciones, aunque estemos en este nivel, porque ya hay una diferenciación sumamente importante, son palabras positivas y alentadoras a seguir progresando. Fíjense que acá hay más conservadito, ¿no? Son lo que podemos llamar como pseudoletras, ¿sí?
y que cuando uno le pide que lea señalando con el dedito, no hay un control cualitativo ni cuantitativo, nada, pero me puede indicar que esto que está expresando es algo diferente de un dibujo, ¿sí? Y que tiene un sentido, que quiere transmitir algo. Por eso es escritura, ¿sí? La lluvia llenó las casas de agua. De tanto llover, el agua subió a las casas y tapó los coches. Había señores que salieron nadando. Fíjense que volvemos a normalizar por debajo sin tachar lo que los chicos produjeron, ¿sí? Y siempre palabras de aliento positivas para seguir avanzando. El segundo nivel tiene que ver con el control progresivo entre las exigencias cualitativas, cuáles letras quiere decir, y cuantitativas, cuántas voy a poner. Fíjense que en la primera hoja están dibujados los palotes, pero qué bien identificado tiene el largo de lo que quiere expresar, que para escribir ingredientes pone una cierta cantidad de palotes, pero para escribir poner el azúcar y mezclar todo, que es el último rengloncito, pone muchos palotes más, porque lo que está diciendo dice que van más palabras, ¿sí? Fíjense que el de al lado que dice vengan a ver la exposición no tiene un control ni cualitativo ni cuantitativo, y mucho menos en qué orden las va a poner, ¿no? Esas letras. Son pseudo letras con un poquito más de forma que lo anterior, pero que no se corresponden con las letras de lo que quiso expresar, ¿sí? Vengan a ver la exposición. El tercer nivel es la relación entre los aspectos sonoros y los aspectos gráficos de la escritura mediante sus tres modos evolutivos sucesivos. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver más en Salita de 5, primer grado. ¿Sí? La hipótesis silábica, la hipótesis silábico-alfabética y la hipótesis alfabética que hago referencia a la escritura convencional. Vamos a ir a la hipótesis silábica. En la hipótesis silábica, el chico o la chica le otorga el valor de una sílaba a una sola letra. Por eso, para escribir pato, hace AO, porque acá tiene una centralización vocálica. No percibe las consonantes todavía, pero se está acercando a la escritura convencional, ¿sí? Pato. Solo le suenan las vocales. Sin embargo, en el ejemplo de abajo, para escribir perro, fíjense que puso la P, porque la P, cuando yo digo perro, P es una letra en sí misma, no registró la vocal, usó la P. Ro, ay, la R quizás le es conocida por su sonido y la escribió. Y yo puedo decir, ¿y cómo termina perro? Estirar la última vocal para que detecte que termina con no. Por eso, esta escritura es una escritura silábica con centralización consonántica que si solamente ponía la P y la R, mi intervención iba a ser, pero ¿cómo termina perro? Estiro la última vocal y me doy cuenta, o los niños se van a dar cuenta, de que termina con la O, ¿sí? Porque las primeras letras que trabajamos son las vocales y la O la conocen, y su sonido también. Bien, fíjense que en la imagen que yo les compartí, si yo les pido que lean siguiendo con el dedito, los chicos pueden hacer la correspondencia con el dedo y decir traer mañana al cole, ¿sí? Hormigas, fíjense que hormigas tiene 3 sílabas y que por lo tanto escribió 3 letras, hormiga, que no corresponden, ¿sí? A lo cualitativo, no son las mismas letras que se utiliza para la palabra hormiga, ¿sí? Moscas, que son 2 sílabas, también puso 2 letras. Mosquitos, son 3 sílabas y puso las 3 letras. Fíjense que para cucarachas puso la Q
Ahí se está empezando a dar cuenta. Cucaracha son 4 sílabas y puso 4 letras. Y yo puedo decir cucarachas. ¿Con qué termina? Hay letras que por sonido las reconocen más rápido que otras. Y la S, como la R, son 2 letras que son más fáciles de reconocer. Y caracoles, ¿sí? Que también son 4 sílabas y puso 4 letras. Lo que pasa que no tiene control cualitativo, ¿sí? Ni mucho menos en qué orden lo iba a poner esas letras. Bien, en la hipótesis silábico-alfabético es como que están mezcladas las dos. Hay momentos en que le aporta o le ofrece una letra para la sílaba y otros momentos que escriben las 2 letras que corresponden, ¿sí? Fíjense, caperucita, roja, ¿sí? Algo fundamental, cuando los chicos están escribiendo listas, uno evalúa qué saben del sistema de escritura. Pero cuando los niños escriben un texto más extenso, la calidad del sistema de escritura baja porque los chicos están más atentos en lo que tienen que escribir que en cómo lo van a escribir, ¿sí? Bueno, fíjense en érase una vez Caperucita roja. Bueno, ahí decía roja. Su mamá le dijo que lleve una canasta. Fíjese que la palabra canasta la escribió silábica, ¿sí? Bien, con dulces a su abuelita. Abuelita está más a silábico alfabético, ¿sí? Pone más letras de la que corresponde al nivel silábico, ¿sí? Por eso vemos que hay un avance. Seguramente, si a esta nena o nene que escribió esto le pedimos que escriba una lista de palabras, nos vamos a dar cuenta que está en un nivel más avanzado que el silábico, ¿sí? Hipótesis silábico-alfabético en transición a la alfabética. Ya podemos entender mucho más esa escritura. Si le decimos que vamos leyendo con el dedito, ¿sí? Sentarse, yo puedo hacer una barrita como para hacer la separación léxica entre palabras, en círculo y uno sale atrás, ¿sí? Ya se va entendiendo mucho más. Da, da lo escribió perfecto. Vueltas y tira una cosa al que le toca. ¿Sí? Ven que hay palabras que las escriben de manera silábica y hay otras que pueden escribir bien, hay otras a las que le falta una o dos letras, por eso es silábico-alfabética, está ahí como en el medio, ni es una hipótesis anterior, ni estamos ya en la escritura convencional, ¿sí? Y la hipótesis alfabética, que es ya la escritura convencional, en donde quizás hay que retocar algunas cuestiones que tienen que ver con la ortografía, ¿sí? Fíjense que para poner te quiero, la Q con la U y la I es un poco más complicado, y mucho, la C con la H, le puso la X, pero ya su nivel de escritura está acercándose a lo que es la convencionalidad absoluta. Bien, ¿cómo hacer avanzar a los niños de un estadio de escritura a otro? ¿Sí? Porque lo más importante ahí es cómo el docente los va a hacer avanzar. ¿Qué intervenciones va a hacer en cada uno de esos momentos? Y vamos a hacer análisis de escrituras reales. Estas son escrituras tomadas de cuando yo tuve primer grado en el año 2019. ¿Sí? Bien, o 2018, no importa, pero tiene que ver con un taller de escritura. Estuvimos trabajando el cuento Cuello Duro de Elsa Bornemann, que yo después se los voy a recomendar porque es un cuento que tiene una estructura repetitiva, donde hay animales, ¿sí? Y es como que habla en retahíla, y entonces a los chicos les divierte mucho y además sirve para animarse a escribir. Entonces yo tomé imágenes de esa historia, las hice más chiquititas y se las di para que contaran a qué momento de la lectura del cuento correspondían
esas imágenes, ¿sí? Entonces era una donde la jirafa estaba llorando porque no podía mover el cuello porque le dolía mucho. Entonces, esta nena, era una nena, escribió, Caledonia no podía mover el cuello y la abejita fue a buscar a la doctora Vaca, ¿sí? Fíjense que abejita lo escribió bastante bien, Caledonia ahí tuvo también, pero después hay palabras que se las confunde, ¿sí? O por lo menos no pone las letras correspondientes a dichas palabras, ¿sí? Pero la idea de la escritura la tiene, ¿sí? Fíjense que yo también normalicé debajo, no taché ni nada. Entonces, si estamos en un nivel de escritura de este estilo, lo que podemos hacer es, ¿me lees siguiendo con el dedito lo que escribiste? Si quiero, sí le puedo hacer la separación léxica y si quiero, agarro un lápiz negro, ¿sí? En lugar de la lapicera a color o del bolígrafo a color. ¿Dónde dice Caledonia? Entonces ella me va a señalar dónde dice Caledonia. Caledonia comienza igual que si tenemos algún compañero o alguna compañera, puede ser que Carlos, que Camila, ¿sí? Entonces, se lo podemos escribir para que Caledonia lo ponga con la C y la A, ¿sí? Bien, ¿con cuál o cuáles de Camila te va a servir para escribir Caledonia? ¿Sí? Mirá, escribí, y si lo leemos de manera desordenada, Camila, Caledonia, Caracola. ¿Me podrás decir dónde dice Caledonia y cómo te diste cuenta? Porque fíjense que lo que hicimos es decir, ¿dónde dice Caledonia, no? Según la escritura de esa niña. Bueno, Caledonia empieza igual que Carlos, Camila, algún compañero, algún seño de la escuela que comience como Caledonia. Se lo escribimos en la libreta, en su cuaderno. Entonces le pedimos luego que me diga cuál o cuáles de Camila, de Carlos, le va a servir para empezar a escribir Caledonia, Camila, Carlos, ¿sí? Bien, si dicen la primera, buenísimo, no importa. Entonces le damos estas palabras de manera desordenada, que todas empiezan con K, y le pedimos dónde dice Caledonia. Si ya habíamos comparado Camila, vas a ver que ahí no dice Caledonia. Va a tener la disyuntiva entre dos, entre Caracola y Caledonia. ¿Sí? Entonces puede reconocer dónde dice Caledonia porque, no sé, a lo mejor se dio cuenta que tiene la D, que es igual que Daniela o que Dionisio o que Donatella, que pueden ser compañeros del mismo aula y demás. Ellos van a dar la justificación porque nosotros le vamos a preguntar dónde dice y cómo te diste cuenta. Y en ese cómo te diste cuenta le estamos pidiendo que justifique, que fundamente por qué cree que ahí dice Caledonia. Bien, fíjense, esta escritura oscila entre lo silábico y lo silábico alfabético. Hice la separación léxica, pero normalicé debajo. Caledonia estaba llorando porque no podía mover el cuello. Silábico alfabético completamente. ¿Sí? Bien, volvemos a pedir que lean señalando con el dedito y ahí le vamos haciendo en este nivel puntual la separación léxica. Hasta acá una palabra, acá empieza y termina otra y demás. Realizar la misma intervención para la escritura de la palabra Caledonia como se hizo anteriormente. Apreciar siempre lo bien que va avanzando en su escritura y hasta poder darle letras móviles justas para que arme la palabra cuello y la pueda reescribir tal como le quedó armada, ¿sí? Si queremos poner un poquito más de complejidad, ponemos las palabras de cuello con 3 o 4 más para que el niño o la niña pueda determinar
cuáles son las que le van a servir para escribir cuello y cuáles va a desechar. Bien. Apoyarse siempre en el ambiente alfabetizador, en los carteles que están en el aula como fuente de información segura, que eso es lo que les decía yo, ¿no? Contrastar con otras escrituras similares y ver qué parte comparten o cuál de esas letras les sirven para completar su producción escrita. ¿Sí? Siempre la escritura se confronta con escritura. Si yo le digo Caledonia, comienza igual que Camila, que Carlos, que casa, que camisa. Bueno, yo lo voy a escribir y después lo voy a leer siguiendo con el dedito. Camila. Y haciendo énfasis en el sonido de las palabras. Por eso acá estamos trabajando también conciencia fonológica. Bien, fíjense aquí, ¿no? Completamente escritura convencional, hipótesis alfabética. La vaca llamó a el burro, puso, que en lugar de poner al burro, pero por eso digo que la hipótesis alfabética solo contempla algunos errores ortográficos, pero la lectura ya lo podemos leer convencionalmente. Pero todavía, que no lo puso con B corta, lo puso con la B larga, o la puso con la B y en realidad va con V, quedaba mucho cuello por masajear. Entonces, ahí corregimos la C, digamos la S por la C, el burro llamó a él al cordero, que se lo podemos decir, ¿sí? Acá es al cordero, porque ya está completamente alfabetizado, ¿sí? Bien, en este caso, solo hay cuestiones ortográficas que podemos ir reforzando con los chicos y recordemos siempre, la escritura es importante en la escuela porque es importante fuera de ella y no al revés. ¿Qué quiero decir con esto? La escritura tiene un sentido social. Uno escribe, a veces sí para uno, pero por lo general para que el otro se entere de algo. ¿Sí? 10 actividades para trabajar el nombre propio, ¿sí? Que esto es como iniciamos en primer grado, en sala de 5, siempre el inicio de la escritura lo hacemos con el nombre propio. Mira, lo primero que haces es darle un cartel con su nombre escrito para que pueda copiar con sentido su propio nombre. Y luego cuando ya adquiera cierta habilidad, cierta motricidad para poder escribir su nombre, lo que puede hacer es intercambiar carteles y escribir el nombre de otros compañeros, ¿sí? Para practicar también el trazo de las letras, ¿sí? Reconocer el propio nombre entre otros, ¿sí? Es decir, yo le doy el cartel con su nombre y le pongo otros nombres de compañeros y tiene que reconocer dónde dice el suyo. Entonces, ahí las intervenciones docentes. ¿Cómo te diste cuenta qué dice ahí? ¿En qué te fijaste para saber? Veamos con cuál empieza tu nombre y qué otras palabras que comienzan igual que tu nombre conoces. ¿Sí? Y lo que les decía antes, la escritura siempre se confronta con escritura, ¿sí? No lo digo oralmente, lo escribo en la pizarra, en un folio, en una hoja, ¿sí? En una cartulina, y que quede como fuente de información segura en el aula. Trabajar los nombres también implica trabajar la extensión de ellos, es decir, nombres cortos o nombres largos. Entonces, entre todos estos nombres está el de Pía, ¿sí? Me ayudan a descubrir cuál es. Entonces, ponemos nombres como Pía, pero Mía, para confundirlos, ¿sí? Otros nombres que comiencen como Pía, Pilar, Paula, Pablo, y otro que comience como el que pusimos contrastante, el de Mía, María, ¿sí? Y le pedimos que entre todos esos dichos de manera desordenada me digan dónde dice el de Pía y cómo se dieron cuenta. Letras en desorden. Los chicos tienen el cartel con su propio nombre y ustedes le dan las letras desordenadas, ¿sí? Para que las pongan en orden y armen su nombre nuevamente. Pueden darle las letras justas de su nombre
o luego también le pueden incorporar letras de más para que las descarten y solo se queden con las que forman parte de su nombre. Al principio van a poder necesitar el cartel de su nombre y luego ya no, ya van a saber escribirlo y van a poder armarlo sin ningún inconveniente. Y luego se puede trabajar con nombre de otros compañeros, el nombre de la mamá, del papá, de la abuela, del tío, de otros familiares, ¿sí? Otras palabras que comiencen igual, como ahí el ejemplo era Luciano, ¿sí? Igual que Luciano comienza lunes, justo que es un día de la semana que lo ponemos, lo escribimos en el cuaderno, en la libreta. Lautaro, que es el otro nombre, Lima, lentejuelas. Fíjense que ahí lo que yo hice es trabajar con la, le, li, lo, lu. ¿Sí? Bueno, me faltaba el lo, pero podría trabajar con lo. Entonces ahí estoy trabajando una parte de lo que es palabra generadora. ¿Cómo suena la consonante del nombre, Luciano, la L, con la vocal que se le une? Lautaro, lentejuelas, lima, ¿sí? Lunes. Bien. Dictado gráfico. Escribo como puedo palabras que comiencen igual que el propio nombre. También le podemos mandar a recortar de revistas, ¿sí? Dibujitos que comiencen igual que su nombre y que intenten escribir como puedan el nombre de ese elemento, ¿sí? De ese objeto. Entonces, yo dibujé un par de lentes, tenían que escribir lentes, linterna, luna, lombriz, ¿sí? Otra consigna, que también es con dibujos, es colorear, rodear objetos que comiencen como mi nombre, ¿sí? Vieron que las consignas son variadas, que eso es lo que yo les decía, para romper con las estructuras. Mi nombre rima con, y acá trabajamos la terminación del nombre, Luciano, rima con enano, con mano, con piano, con gusano. Y vamos a escribir esas palabras y vamos a rodear qué parte comparten con Luciano, ¿sí? Para identificar que la rima tiene que ver con compartir palabras al final. Luego podemos trabajar los femeninos y los masculinos siempre que haya, ¿no? Por ejemplo, Luciano tiene su femenino que es Luciana, ¿sí? Bien, si no hay femenino no hay problema. Me llamo y me dicen para trabajar los apodos, ¿sí? Me llamo Luciano, me dicen Lucho, ¿sí? También lo escribimos y ahí podemos trabajar, en este caso se incorpora la CH, ¿sí? ¿Por qué enseñar a leer y a escribir listas? Bueno, las listas, como les decía antes, tienen que ver con el sistema de escritura para determinar en qué hipótesis evolutiva se encuentra el niño y así hacer las intervenciones correspondientes para poder hacerlos avanzar de un estadio a otro. ¿Sí? Bien, propuestas para escribir listas. Bueno, primero leer historias, leer cuentos. Los de la colección Buenas noches de Editorial Norma son todos excelentes y la mayoría toma como personajes animales que ayudan a otros animales. O sea que es sumamente importante para empezar a escribir listas. Por ejemplo, Choco encuentra una mamá es un cuento hermoso para abordar el tema de la adopción y el sentido de pertenencia, ¿sí? ¿Qué animales aparecen en esta historia? Aparecen un montón. Entonces los chicos van a tener que listar el nombre de esos animales. ¿Sí? ¿Qué elementos aparecen en esta cocina? Por ejemplo, en Google hay un montón de dibujos así que uno puede descargar y entonces poder decirle a los chicos, darles consignas, de decir, bueno, van a escribir el nombre de 5 elementos que aparecen en esa cocina. Entonces pueden escribir desde flores, florero, refrigerador, heladera, nevera, corazones, cocina, olla, pollo, cajones, ventana, cortinas, ¿sí? Solo le pedimos que escriban 5, ¿sí? Como puedan.
Y también es sumamente importante que si estas actividades las pueden mandar de tarea a casa, en las reuniones de familias con papás, les expliquen cómo van a abordar el tema de las tareas en casa, que no le van a decir qué letras tienen que poner, que el chico realmente tiene que escribir como pueda para que el docente luego pueda tomar esas escrituras y pueda hacerlos avanzar a partir de ellas. Porque muchas veces lo que sucede en casa es que los papás le dicen, bueno, escribí cortina, C-O-R, y así no es como se dicta. Cortina. Y a los chicos le tiene que ir sonando la letra e ir poniendo lo que pueden en ese momento. Las escrituras no están ni bien ni mal. Están en un proceso de aprendizaje que el docente va a tomar para poder hacerlos avanzar. Leer cuentos que tengan personajes prototípicos y elementos de esos personajes prototípicos. Yo les decía el mundo de las brujas antes, por ejemplo, sombrero negro, nariz ganchuda, caldero mágico, escoba, gato negro, ¿sí? El mundo de los piratas, parche, pata de palo, loro, barco, catalejo, ¿sí? Tesoro. Luego también podemos escuchar una canción, en este caso yo elegí El monstruo de la laguna o La cumbia del monstruo de Canticuénticos, y el monstruo se va moviendo y va moviendo, va bailando y va moviendo distintas partes del cuerpo. Entonces, la idea es que pueda hacer una lista de las partes del cuerpo que mueve el monstruo. Esta canción la pueden usar como disparador para trabajar el cuerpo humano. Proyecto cancionero y cómo abordar el trabajo con canciones en el aula. Lo primero que vamos a hacer es separar al grupo en pequeños subgrupos y van a pedirles que listen canciones que ellos conocen, que las escriban como puedan, porque después vamos a hacer una puesta en común y vamos a elegir entre esas canciones cuáles son las que vamos a trabajar en nuestro cancionero. De toda esa selección quedó el Sapo Pepe, Cinco Ratoncitos, la Vaca Lola, Bartolito, un cocodrilo. ¿Sí? Ese cartel queda como fuente de información segura en el aula, porque los chicos la van a poder consultar cuando tengan alguna duda de escritura. Siempre yo empiezo con una canción corta y conocida. En este caso, El payaso Plim Plim. Lo primero que hacemos es cantar, nos divertimos, nos podemos poner en movimiento, mover el cuerpo. Eso da motivación para poder aprender. Señalar con el dedito donde dice, localizar una palabra que se repite o un fragmento e identificar cuál es el título. En ese caso, ¿dónde está el título? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿El título se repite en algún lado más? ¿Dónde dice payaso? ¿Dónde dice nariz? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Podemos pensar otras palabras que empiecen como payaso? Y ahí trabajamos la letra P. ¿Sí? Y ahí damos para que pinten la P, para que rodeen palabras que empiezan con P, que recorten y peguen objetos que empiecen con la letra P y que escriban como puedan su nombre, ¿sí? Colorear, rodear elementos cuyos nombres comiencen con P, ¿sí? Trabajar con los nombres del aula que empiezan con P, ¿sí? Bien. Ahí está, estas son las intervenciones que ustedes pueden hacer. Ahí yo les di una lista de actividades recién, pero es lo que les decía antes. Analizar dónde está el título, si se repite en la canción, dónde dice alguna palabra que se repite, también las palabras que riman, ¿sí? Nariz con achís, ¿sí? Porque ya habíamos trabajado con el nombre propio y las rimas, ¿sí? Que son palabras que terminan igual, que comparten algo del final. Bien, siempre hay que escuchar la respuesta de los chicos y pedirles que justifiquen cómo hiciste para saber, cómo te diste cuenta que ahí decía payaso, por ejemplo, que otras conoces que comiencen igual. Elegir entre varios títulos cuál es la canción.
Fíjense que yo elegí una serie de canciones que son de María Elena Walsh, ¿sí? La canción de los colores, la canción del jardinero y la canción del jacarandá. Yo lo que voy a hacer con esto es darles en fotocopia estos nombres, estos tres nombres, así tal cual como están ahí, y pedirles que identifiquen dónde dice la canción del jacarandá y cómo se dieron cuenta. ¿Sí? Fíjense que con la canción de los colores, con todo van a tener el problema que todos empiezan con la canción de, la canción de, la canción de, ¿sí? La canción de los colores la pueden descartar primeramente, porque no dice del, dice de los, y colores no empieza como ja. Pero fíjense que las otras dos puede traerle complicaciones porque empiezan con del, o sea, la canción del, y jacarandá y jardinero comparten letras. Entonces pueden identificar que jacarandá dice en el título de abajo porque termina con A, por ejemplo. ¿Sí? Bien, siempre estas intervenciones como docentes. Podemos hacer la actividad en el grupo clase en su totalidad, en grupos de A4, en grupos de A2 o individualmente. Algo sumamente importante que quiero decirles acá. Cuando ustedes se agrupen en el aula, grupo de A4, o grupo de A2, traten de agruparlos según un nivel próximo de conceptualización. ¿Qué quiero decir? No pongan a un chico que esté en una hipótesis silábico-alfabética con alguien que está silábico, ¿sí? Porque muy probablemente este chico que ya sabe un poco más le va a decir al otro lo que tiene que poner. Y el otro no va a pensar por sí solo, ¿sí? Siempre el nivel de conceptualización es el más próximo. Yo voy a armar una mesita con los que están silábicos, con los que están silábicos alfabéticos y con los que ya están un nivel más, ¿sí? Que ya escriben y leen de manera convencional, ¿sí? Y obviamente hay momentos en que el aprendizaje colaborativo se tiene que tomar. Y si el nene que escribe y lee convencionalmente me dice, señor, ¿puedo ayudar a otro que todavía no lo está haciendo? Uno le dice que sí, pero son momentos precisos, no cuando queremos lograr un aprendizaje, ¿sí? Bien. Luego leer y ordenar una canción conocida. Bueno, estamos trabajando con el payaso Plin Plin, se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achis. Bueno, le damos los versitos, ¿sí? Recortados, desordenados y le pedimos que la pongan en orden mientras la van cantando. Si el cartel del payaso Plin Plin, la canción, quedó en el aula como fuente de información segura y ellos lo consultan, está genial, porque quiere decir que saben dónde buscar información cuando la necesitan y van a hacer como si fuera una copia con sentido. Lo mismo para esta actividad. Si consultan ese cartel, quiere decir que saben lo que tienen que buscar. Leer y escribir la parte que falta de una canción. Seguimos con el payaso Plin Plin, ¿sí? Uy, ¿qué es lo que me falta? El payaso Plin Plin se pinchó la nariz, es lo que me falta. Si ellos miran el cartel y distinguen que le falta eso y lo completan, bienvenido sea, porque saben identificar la parte que falta de la canción. Si lo quieren escribir solos y le faltaron un montón de letras, hay que aplaudirlos y valorarlos de la misma manera. Y el que lo hizo de manera convencional, excelente, y el que me escribió toda la canción porque copió del cartel y no identificó que solo faltaban dos versitos, también hay que decirle, mirá, fíjate que te faltaban los dos primeros, porque fíjate que esta letra está ahí, ¿sí? Corresponde al tercer verso, ¿sí? Eso se lo podemos decir. Es decir, pero muy bien, me encanta tu esfuerzo, ¿sí? Siempre el refuerzo es positivo, ¿sí? Cuentos para trabajar en primer grado. Estos tres yo los recomiendo por igual. Una vez que trabajaron con el nombre propio, que luego trabajaron con el proyecto cancionero, que un bimestre está genial, 2 meses del año. El proyecto cancionero se puede cerrar con la entrega del cancionero, con un CD de regalo con las canciones que estuvieron trabajando. Eh,
que en todas las canciones que están trabajando se trabajan de la misma manera que hice el payaso Plim Plim, ¿sí? Siempre cantamos, nos divertimos, bailamos, leemos señalando con el dedito, identificamos palabras que se repiten, frases que se repiten, palabras que riman, cuántos versitos tienen, el conjunto de versos hace una estrofa, todo eso se aprende en el proyecto cancionero. Una vez que lo terminamos y aprendimos a más palabras que empiecen como y demás, vamos a pasar a trabajar con un cuento que tenga una estructura repetitiva. Pueden ser cualquiera de estos tres con los que yo trabajé. Yo trabajé con estos tres y son hermosos todos. El nabo gigante, Cuello duro del Saborneman y A qué sabe la luna. Son todos cuentos que tienen estructura repetitiva, cuyos protagonistas son, en este caso, Cuello duro y A qué sabe la luna, animales, y en el caso del nabo gigante, los animales son los que ayudan al viejo a arrancar el nabo. Secuencia de actividades a partir de esta secuencia, ¿sí? Digamos, Cuello duro. Momento de lectura por parte del docente. Lo primero que hacemos es presentarles el cuento. Este es el cuento que vamos a leer hoy, los chicos sentados en el suelo con su almohadoncito si quieren, si no, no. Entonces le mostramos el cuentito. Antes de leer vamos a presentarlo, señalar dónde dice el título, la autora, una breve biografía sobre la autora, la editorial, la imagen que allí aparece. ¿Qué nos sugiere esa imagen? ¿Qué creen que pasará? Nos anticipamos a la lectura y nos vamos a la contratapa a ver qué información nos provee. Y ahí comenzamos el momento de leer, que lo vamos a hacer sin interrupciones, cambiando los distintos tonos de voz y sí mostrándole a los chicos las imágenes que aparecen. Luego de leer, va a empezar el momento de intercambio entre lectores, ¿sí? Oralmente, para practicar la oralidad, porque tengamos en cuenta que lengua o prácticas del lenguaje tiene que ver con tres ejes fundamentales: lectura, escritura y oralidad, ¿sí? Aprender a expresarnos. Entonces, primero vamos a hacer una apreciación de qué nos pareció la historia, qué parte les gustó más, ¿sí? Luego vamos a hacer un análisis lineal del texto, una comprensión. ¿Qué le sucedía a Caledonia? ¿Cuál era la solución a su problema? ¿A qué momento de la historia, por ejemplo, hace referencia a una de las imágenes que aparecen en el cuento? ¿Qué le pasaba ahí a la jirafa? Y ahí empezamos un nivel un poquito más de pensamiento crítico, inferencial, ¿sí? ¿Alguna vez se sintieron como la jirafa? ¿Qué hicieron cuando se sintieron así? ¿Qué habría sucedido si la abejita no hubiera escuchado llorar a Caledonia? ¿Y cómo termina el cuento? Lineal, ¿sí? Una vez que leímos, que armamos el momento de intercambio del lector con los tres niveles de comprensión, el nivel lineal, ¿sí? Nivel de comprensión lectora lineal, que hace referencia a la comprensión del texto con lo que dice el texto, lo inferencial, ¿sí? Con eso que no está escrito, que se lee entre líneas, y nivel de comprensión para desarrollar el pensamiento crítico. Esto, ¿qué hubiera sucedido si, ¿sí? Como las preguntas del final. Tengan en cuenta hacer 2 o 3 preguntitas de cada una para poder desarrollar todos los niveles de comprensión lectora y trabajar mejor la oralidad y saber ustedes qué es lo que piensan los niños. Una vez que hacen eso, vamos a completar la ficha del recorrido lector, que va a ser una copia con sentido, ¿sí? La vamos a ir escribiendo en la pizarra. Vamos a poner el título, la autora, la editorial, si corresponde a alguna colección este cuento, si leíste algún cuento de la autora, ¿sí? ¿Cuál? Dibuja la parte que más te gustó. Luego vamos a hacer la escritura por sí mismo. Es una secuencia, ¿sí? No tiene por qué terminar todo el mismo día. Podemos retomar al día siguiente. ¿Se acuerdan del cuento que leímos ayer? Bueno, vamos a escribir la lista de los animales que ayudaron a Caledonia a calmar su dolor de cuello, ¿sí? Entonces está
La jirafa, que es el personaje principal, que es a quien le duele el cuello. El gato, la abejita, la doctora vaca, el cordero, el burro, el conejo, la coneja, los conejitos. Y ahí fíjense que trabajamos masculino, femenino, singular, plural y diminutivos, conejitos. Bien, lecturas por sí mismo de un fragmento y localización de palabras o fragmentos en el texto, ¿sí? Justo en ese momento la vaca estaba durmiendo sobre la camilla. Al llegar a su consultorio, la abejita se le paró en la oreja y le contó lo que le pasaba a la jirafa. Por fin una que se enferma, dijo la vaca, desperezándose. Enseguida voy a curarla. Entonces, ustedes le pueden decir que identifique dónde dice vaca en el texto o directamente algo un poquito más amplio es lee y subraya o localiza, rodea el nombre de los animales que aparecen en este fragmento. Y entonces está vaca, abejita y jirafa, sin decirle todos los nombres, los animales que aparecen en este fragmento, para hacerlos pensar un poquito más. Seguimos la lectura con el dedito, ahí lo que les decía, leemos, localizamos y rodeamos donde dice jirafa y donde dice vaca, o rodeamos el nombre de los animalitos que aparecen en ese fragmento, y con qué sonido la abejita despertó a Doña Vaca. ¿Y dónde dice eso? En el fragmento que leyeron. Rodéenlo. Bien, pensamos y escribimos palabras que comiencen como jirafa, jarabe, jeringa, jinete, joroba, juguete, jajejijoju, palabra generadora, conciencia fonológica, psicogénesis, porque estamos trabajando del todo a lo más pequeño, ¿sí? Vaca, vaso, vela, viento, volado, vuelo. Jugamos con el género y número de las palabras, femeninos, masculinos, singulares y plurales. Por ejemplo, vaca, el masculino es toro. Hay palabras que el masculino no tiene nada que ver con el femenino, ¿sí? Y hay palabras que no tienen ni masculino ni femenino. Y coneja y conejo, sí, ¿sí? Y por lo general los femeninos terminan con na y los masculinos terminan con no, ¿sí? Cuando trabajamos diminutivos y aumentativos, vamos a notar que termina en ita, ito, ilia, ilio, ¿sí? Cita, cito, ¿sí? Vaca, vaquita. Tengan en cuenta que si en algún momento quieren trabajar la que, qui, trabajen con palabras que terminen como vaca, vaca, vaquita. En su diminutivo se transforma Q, U, I, qui. Barco, barquito, Q, U, I. ¿Sí? Boca, boquita, Q, U, I. ¿Sí? Un cuento que puede ser disparador para trabajar diminutivos y aumentativos es Doña Clementina, queridita, la achicadora, de Graciela Montes, en donde habla que el poder de las palabras que pueden achicar a una persona o agrandarlas, pero que trabaja en general con diminutivos y aumentativos. Escritura por sí mismos de un texto más extenso. Les pedimos a los chicos que ordenen esa secuencia de imágenes según van ocurriendo en la historia y luego que redacten, que escriban como puedan lo que ocurre en cada una. ¿Sí? Bien. Juegos para enseñar a leer y escribir. Fíjense que hay dominó de sílabas y palabras, que todo esto lo pueden plastificar y les puede servir para otros años y tenerlo como juegos de mesa en el aula cuando ya terminaron una actividad y son juegos sumamente didácticos para primer grado, para sala de 5. Sopa de letras muy sencillitas, letras móviles para poder armar palabras, jugar con adivinanzas, lotería de letras, ¿sí?
y cuentos para trabajar en primer grado. Algo fundamental que quiero decirles una vez que terminen de trabajar con esa secuencia de cuentos, que eligieron uno, por ejemplo, yo en este caso elegí Cuello Duro. Fíjense que voy a respetar este orden. Lectura por parte del maestro. Completar ficha con copia con sentido, ¿eh? Ficha del recorrido lector. Lectura de un fragmento por sí mismo y localización de palabras o frases en ese fragmento. Pensar y escribir listas de personajes de la historia, por ejemplo, y escritura de un texto más extenso, que en algún momento puede ser escritura de un texto más extenso por dictado al maestro y en otro momento escritura de un texto más extenso por parte de los chicos, ¿sí? Siempre respetando todo eso. Cuentos para trabajar en primer grado, una vez que terminaron de trabajar, por ejemplo, con Cuello Duro, vamos a elegir y seguir un personaje prototípico. Por ejemplo, brujas. A los chiquitos les encantan brujas, piratas, ogros, ¿sí? Monstruos. Bien, Diario de una bruja es un cuento versificado que tiene rimas súper graciosas, al igual que Si yo fuera una bruja, y las autoras son las mismas, Mónica López y Valeria Dávila. Los piratas le gustan mucho, por ejemplo, Un barco muy pirata de Gustavo Roldán, Leo, un pirata en apuros, y un pirata valiente de Ricardo Alcántara. Son personajes prototípicos, ¿sí? Para armar la biblioteca. Una biblioteca rica en nombres de editoriales reconocidas, autores reconocidos, ¿sí? Cuentos álbum, ¿sí? Libros álbum. Anthony Brown, Isol, Ana Llenas. Son autoras que tienen unos cuentos hermosos que dejan un gran aprendizaje todos, que trabajan emociones, que trabajan valores, que trabajan situaciones de la vida cotidiana que después pueden ser disparador para trabajar otras cuestiones. Por ejemplo, el de Cambios de Anthony Brown trabaja la llegada de un hermanito. El libro de los cerdos, fíjense que la imagen es sumamente representativa, donde la mamá es la que carga con todo, ahí están los roles de género, ¿sí? Y el túnel habla del vínculo entre hermanos, que aunque se peleen mucho y pareciera que no se quieran, cuando están en problemas, se unen y juntos lo pueden superar. Acá trabajamos valores, ¿sí? La alegría de Nina, que es un cuento que habla sobre la gratitud. La gran fábrica de las palabras, que es cómo las palabras tienen peso, tienen poder, hay que tener cuidado de lo que decimos, por eso siempre que vamos a hablar es importante enseñarles a los chicos que hay que decir siempre cosas muy lindas. Y una actividad que puede surgir disparadora de este cuento puede ser siempre enfrentarnos con otros compañeros y decirnos cosas lindas, que nos gusta de ese amigo, ¿sí? Y lo mismo hacen con ese niño, ¿no? Hoy me siento, que habla de las emociones. Hoy me siento feliz, hoy me siento triste, hoy me siento enojado. Cómo va experimentando las distintas emociones y qué hace para poder gestionarlas. La llave de los sueños. Qué lindo que es ese cuento. No voy a decir nada porque es espectacular. Por cuatro esquinitas de nada, cuando uno trata de encajar y no encaja, ¿y qué hay que hacer? Hay que recortarse para poder entrar, hay que no ser uno para poder encajar. No. El caso de Lorenzo, que todo lo que vamos arrastrando en la vida, que nos pesa, todos tenemos un caso. Ponte en mi lugar, que es para trabajar la empatía. Tengo un volcán, que es para trabajar el enojo, la furia, la ira. Siembra un beso, esto, las palabras bonitas, siempre remarcar esto. Por eso yo doy títulos como para que el docente arme su propia biblioteca, el docente pueda pedir estos libros a las escuelas, y esto además lo pueden trabajar en todos los grados, porque cada grado le va a dar el valor que corresponde a la edad de cada niño, ¿no? Cómo atrapar una estrella de Oliver Shepard.
Así es mi corazón. A los perros buenos no les pasan cosas malas, es para abordar la pena por una enfermedad o la muerte de una mascota. Está muy bueno. Y terminamos, voy a dejar de compartir la pantalla. También tengo otro que es para trabajar el duelo, está escrito de manera exquisita, que es el árbol de los recuerdos. Bueno, hasta acá hemos llegado. Espero que les haya sido enriquecedor cada aporte, cada intervención que les sugerí para hacer avanzar a los niños de un estadio a otro y contarles esto, que la escritura y la lectura son dos procesos distintos y dos procesos que son naturales y que se van a terminar adquiriendo. Transmitan siempre palabras bonitas a los niños, transmitan siempre calma y tranquilidad y bajar la ansiedad de las familias y las propias como docentes también tratemos de bajarlas porque los niños inevitablemente aprenden, cada uno a su tiempo, cada uno a su ritmo y lo importante es respetarlo. Les mando un beso enorme y si Dios quiere, nos vemos en nuestro próximo encuentro.